Yo vengo dando clases ya hace casi 5 años a nivel de universidad, dando charlas más de 2 años, pero en cuanto a la violencia doméstica, fue cuando conocí a Diana y me eduqué. Hay muchas cosas que uno la sabe y no la habla. Y educarse, lo que uno aprende de violencia doméstica, si es malo, no es debido. Uno como abogado entiende y ve las consecuencias de cada acto. Pero no es igual que ir al grano, decir a la persona, porque mi primer instinto es que tú estás con una persona abusiva, yo caigo presa primero. Y es una mentalidad que uno tiene que corregir. Tuve que educarme primero y gracias al equipo de Nuevo Sendero puedo educar a otros. Hay muchos derechos que tienen las víctimas de crimen en general. Vamos a hablar de, en general, no solamente la víctima de violencia doméstica. Y vamos a hablar de crímenes serios, porque el mismo derecho que tiene una persona, no es el mismo derecho cuando hay un petty theft, un crimen que no es severo, y cuando hay una violación, que es de lo más severo. Entonces, vamos a hablar de los crímenes serios. Pero para ustedes, ¿qué es una víctima? ¿Alguien? Tomás. No, que ha sido abusado de una forma u otra. Abuso, correcto. Una persona que ha sido herida directamente. Un niño violado es una víctima. ¿La mamá es una víctima o el papá? Sí. Sí. En algún sentido sí, pero para el sistema penal no. Para el gobierno, el papá y la mamá, al menos que haga otra conducta, no es una víctima. Pero nosotros ya, cuando educamos fuera de lo que es el derecho y la ley, sí es una víctima porque tiene que pasar por la situación con su hijo y tiene que educarse. So, es bien importante que entiendan quién es una víctima. Yo no puedo ir a quejarme por el daño que le hicieron a mi esposo, al menos que me afecte a mí de alguna manera directamente. Okay. Hay leyes federales y estatales en este país. En Latinoamérica eso no se usa mucho. Tienen un nivel de leyes y la ley aplica igual en toda parte. Acá las leyes federales rigen y las estatales tienen que llevarse de esas leyes federales. Entonces, si las leyes estatales contradicen la federal, hay un problema. ¿Qué sucede? Con las consecuencias legales que hay en cuanto a víctimas de crimen, están casi todas las leyes en una misma página. Las víctimas de crimen tienen ciertos derechos. ¿Qué derecho creen ustedes que debe tener una víctima de un crimen? De un crimen serio. A la persona le roban $1 millón, a la persona lo violan, a la persona lo atacan. ¿Qué derechos ustedes creen que deben tener? Protección, por lo menos. ¿Qué tipo de protección? De que esto no le vuelva a pasar. ¿Algo más? Ustedes sí están calladitos hoy. Tiene derecho a ser respetado. Yes. Correcto. Hay muchos derechos y la ley, una de ellas que requiere es que traten a la persona que presenta una querella con respeto, dignidad y sensibilidad. Ese es el derecho más importante para mí. Claro, hay otros derechos, pero ese es el más importante. Hubo una situación hace unas semanas en un Publix. ¿Sabe que en el Publix ya de tarde, de noche, tienen un policía afuera, que a veces es un off-duty, que no está pagándole el departamento de policía, pero le está pagando el Publix como una contrata? A una señora le roban su cartera de su carrito. Ella va a donde ese policía le dice: me robaron mi cartera del carrito, y el policía se burla de ella y le dice: ¿a quién se le ocurre? Y es verdad, pero ¿a quién se le ocurre dejar la cartera entre el carrito? El departamento de policía se vio en la obligación de disculparse ante la comunidad, porque es una obligación que ellos tienen y tienen que tratar a la víctima, no importa cuál sea el crimen. Ahí sí no hay grado de severidad, con respeto, sensibilidad y dignidad. ¿Algún otro derecho? La doña mencionó protección. Protección de que suceda otra vez. Hay diferentes clases de protección. Está lo que uno ya conoce como la orden de protección. La orden de protección es civil. Usted va, es un papel que no siempre funciona, es la realidad, pero una persona que sí le tenga un poco de miedo al sistema penal y al sistema judicial, sí respeta lo que es la orden de protección. Usted va y dice si tiene un miedo actual
de esa persona y ese miedo está fundado, tiene una base, tiene fundación, entonces, fundamento. Me corrigen si digo algo mal. Entonces te pueden dar una orden de protección a donde requieren que la persona se aleje de ti por un tiempo definido. O por lo menos de inmediato te dan protección temporaria hasta que la persona tenga la oportunidad de que lo escuchen en la corte y decir su parte. Hay personas que hacen alegaciones que no son de verdad. Dicen, la persona me pegó y no fue así, o la señora le dice, te voy a llamar a la policía, y el señor llama primero, porque el que da adelante da dos veces. Pero hay una oportunidad que aunque la persona siempre tiene miedo, me van a meter presa, me llevaron un papel de una orden de protección, no es así. Una orden de protección es algo civil y una orden de protección temporaria usualmente dura más o menos 20 días y tú tienes la oportunidad de decir tu parte. Y los jueces están entrenados. Ellos saben, a veces, casi siempre, descifrar quién está diciendo la verdad y quién no. Pero a veces un buen mentiroso es difícil de pelear en contra de eso. Está el derecho de estar informado. Si yo le robo ese arete a Coromoto y ella lo compró en el Dollar Store, que no sé si fue así, le costó $1, yo no tengo el mismo derecho de que si yo voy y le doy una golpiza, ella no tiene el mismo derecho que si yo voy y le doy una golpiza de estar informada de lo que sucede conmigo en cuanto al caso. ¿Qué sucede? Cuando un caso serio, digamos de violación o violencia doméstica, la persona tiene derecho de ser informado de una serie de eventos. ¿Cuáles eventos ustedes creen que son razonables que la persona sepa? Digamos que la persona está acusado de violar a una mujer. ¿Qué debe saber esa víctima? ¿Qué información debe tener ella? Perfecto, lo que está pasando con la persona, con el acusado. Tiene derecho a saber si fue arrestado. Tiene derecho a saber si hay negociaciones antes del juicio. Tiene derecho a saber sobre toda la información que el fiscal tenga sobre esa persona. Tiene derecho a saber si van a desestimar los cargos. Tiene derecho a saber todo lo que tenga que ver con eso. Si la persona ya tiene una convicción, tiene derecho a saber cuando hay audiencias de parole, de probatoria, tiene derecho a saber si está fuera en la calle, a dónde vive. Y si es una violación, tiene que registrarse a nivel federal con el Sex Offender Registry, que quiere decir que ahí tú puedes ver cada vez que se muda, puedes ver hasta la placa y la marca y el color de su vehículo. No es algo perfecto porque hay personas, si no tienen un ingrediente, paran y se van, pero por ley deben registrarse y deben estar actualizando la información todo el tiempo. Entonces, eso es algo que hasta si una persona se muda y está registrado ahí, tú puedes poner que te mande alertas a tu email o a tu teléfono. Si la persona se mudó y cambió de dirección, si la persona por cualquier otra razón cayó presa, te mandan alertas para que sepa lo que está sucediendo con esa persona. En cualquier momento puedes llamar al fiscal, puedes llamar a los social workers como víctima de abuso sexual para que te den, o si tu hija o hijo fue víctima, para que te den esta información. Pero creo que es bien importante que las personas se eduquen. ¿A dónde busco yo la información? Porque llega un momento que un social worker o un fiscal tiene demasiado caso para contestarte en este momento. Y aunque a ti te urge saber, al social worker quizá no le urge. ¿Por qué? Porque tiene 200, 300, 400 casos. Son cosas que con seminarios así hay que educarse. ¿A dónde está la información? ¿A dónde voy para la información? Y cuando yo no la encuentro, entonces voy y molesto al fiscal. Voy y molesto a las cortes. Porque no es una molestia, pero hay que entender que uno es una persona, una víctima, claro, quiere tener ese equipo, pero ese equipo le sirve a cientos y cientos de personas. Okay. Otro derecho es el derecho a compensación. A veces temo hablar de ese tema porque después piensa la persona, se está haciendo la víctima para recibir algo a cambio. Y es una manera al revés de verla, porque es que si tú fuiste una víctima, debes tener derecho a algún recurso. Si eres una víctima de violencia doméstica, si eres una víctima de un crimen, si hubo un asesinato que Dios no quiera en tu familia, son cosas que hay que tener clara. ¿Quién te va a ayudar? Nadie está esperando enterrar un hijo. Nadie espera eso, pero sí hay recursos. El gobierno federal tiene recursos que le pasa a los estados
y los estados le pasan a los condados. Depende del estado donde esté, lo distribuyen diferente. Acá le pasan al county. Sí hay fondos también del estado que los reparten como ellos quieran y el condado también genera su propio fondo y a veces tienen fondos ahí. Pero es bien importante que se contacten con personas que sí entiendan a dónde están esos recursos, porque nada más difícil que conseguir algo cuando tú más lo necesitas. Y a veces las puertas no se abren sin ayuda. Yo he visto personas que buscan y tienen una emergencia, una situación y no pueden conseguir los fondos y tienen que llegar a donde Diana, a donde Trini, donde hay otras organizaciones que también ayudan. Pero si una organización que está bien establecida toca la puerta, la abren, pero tú vas con un problema y nadie te quiere atender. ¿Por qué? Porque ven que nadie lo sabe, so vamos a ayudar al que la gente está poniendo atención. Es una manera fea de verla, pero así es, y es lamentable. Pero hay que educarse, buscar los recursos, porque lo hay. Hay recursos, muchos recursos en cuanto a dónde quedarse una víctima, si hay una situación, recursos económicos. ¿Cuál es el beneficio mayor que recibe una víctima cuando es víctima de un crimen? ¿Perdón? No. Los refugios No, y el derecho. cerca. Él dijo consejería. Los beneficios médicos, ahí es que se va la mayor parte del dinero que hay para las víctimas. La ayuda financiera se va, el 70% del dinero se usa en beneficio médico. Entonces uno piensa, están diciendo que son víctimas para conseguir un beneficio, pero el 70% es para biles médicos. En sí, no se están yendo a la discoteca con la plata, no están comprándose ropa con ese dinero, lo están usando para algo necesario. Esos son los derechos que tiene la víctima. Quiero ser lo más breve posible para no interrumpir la charla de mi colega, pero es bueno entender qué hay, cuáles son tus derechos y no tener miedo. Perder el miedo por completo, porque hay personas dentro del gobierno, en organizaciones sin fines de lucro, que pueden ayudar, que pueden estar ahí y salud, para apoyarte en los momentos más difíciles y conectarte con consejería, con abogados, con pastores. Todo depende de la necesidad. ¿Alguna pregunta? Con relación al miedo, aunque la víctima sea una persona indocumentada, puede solicitar servicios. Hay servicios para las víctimas de violencia doméstica específicamente, y para víctimas de crimen, en cuanto a recibir beneficios migratorios. No deben tener miedo, el beneficio está ahí. Y hay personas que no tienen, por el servicio vía Nuevos Senderos, si son personas de escasos recursos, se le ayuda a conseguir sus papeles vía la ley de VAWA y la visa U sin costo alguno. Es un beneficio que hay. No tengan miedo. La víctima puede quejarse con la policía. El único miedo que siempre está presente, que si llega un policía que no sabe su idioma, si la persona no habla inglés, ¿qué sucede? A veces el agresor da su versión de los actos. Entonces, bien importante que la persona, claro, si una emergencia, tú no vas a esperar un momento oportuno para llamar a la policía. Tienes que llamar de inmediato y pedir, si es posible, a alguien que hable español. Pero es bueno irse a un lugar seguro, que la policía llegue de ti primero y tú de tu versión de los actos. Pero a ti no te pueden meter preso porque tú seas indocumentado y llames a la policía a quejarte. Eso no funciona de esa manera. Sí. Yo quisiera saber si Nuevos Senderos tiene que ver algo con el bullying que usan una persona mayor con otra persona mayor. El bullying, la persecución de una persona mayor a la otra, que no se esté de acuerdo. Si uno tiene que llamar después cuando va a la administración, si esa persona no cesa, no se tranquiliza, si uno puede buscar a alguien en Nuevos Senderos o tiene que dar parte a la policía. Bueno, Nuevos Senderos es una organización que ayuda primariamente con lo que es la violencia doméstica, pero cualquier persona que tenga un problema puede ir a Nuevos Senderos y se le consigue la ayuda. Si es una situación que está de policía, que usted se siente acosada, debe presentar una querella. Debe presentar una querella y el primer número que usted llama no debe ser una organización, siempre debe ser la policía. Ese es el primer número que usted debe llamar porque ese es quien lo protege de inmediato. Nuevos Senderos le sirve, aunque nos enfocamos más en la educación, pero estamos ahí para ayudar en cualquier cosa. Si usted tiene miedo de llamar a la policía, entonces llama a Nuevos Senderos y le ayudamos. Pero
en sí, cuando tengo un problema, si alguien le está pegando o cualquier otra cosa, llame a la policía de una vez. Es bueno que se comunique y si es soborno, algo que es un poquito más pasivo, vaya al destacamento, no lo llame como un 911 porque no es una emergencia en el momento. Todo depende del acto. Pero esa persona usa mucha persecución, dejando cosas en la puerta. Pues llame al 911. Si usted no se siente segura, llame al 911 de una vez. La persona debe llamar al 911 porque así como te deja una cosa en la puerta, te puede hacer un daño. Y es mejor precaver que lamentar. Por acá. A la administración y le hicieron que él le puso casos, no tiene que hacer una cosa y seguía. Ok. Sí, Trini. Tanto la policía de Orlando como del condado tienen nuevos refuerzos en español para que la comunidad no tenga miedo, porque por casos previos ellos han tratado de enmendar eso, así que ahora es un poquito más fácil y que no tengan miedo. Es verdad lo que dice Trini. Ahora mismo tenemos dentro de la policía altos oficiales que son hispanos y eso le ha dado un poquito más de empuje y más visibilidad a la necesidad de la comunidad de nosotros. ¿Por acá alguien tenía una mano levantada? No. Algo que no mencioné, que yo creo que es muy importante. ¿Quién ha oído aquí que una mujer o un hombre que es víctima dice yo puse cargos y yo quité cargos? La gente no pone cargos ni quitan cargos. El fiscal es el que pone cargos y quita cargos. El papel de una víctima es de víctima, de querellante, víctima y testigo. Tú no pones y quitas cargos. Cuando tú ves que la mujer fue al destacamento, al sheriff's office y le dice, yo quiero quitar los cargos, ellos no ponen ella quiere quitar los cargos, ellos ponen ya perdimos un testigo. Y tienen que determinar si pueden proceder sin ese testigo. Tienen que determinar si tienen suficiente evidencia para proceder sin lo que esa víctima tenga que decir. Si pueden, se ha visto muchas veces que ellos siguen. Si el policía observó la conducta, si hay un video, aunque ella diga no, proceden. Sucedió en el caso del football player, del jugaba fútbol, que entre el elevador le pegó a la mujer. Ella no quería que siguieran, pero la policía siguió con la investigación porque tenían un video, no la necesitaban. Pero si ellos dicen, ok, ya se fue, no vamos a hacer nada, vamos a desestimar, no es que no pasó nada, no fue que ella quitó ella quitó los cargos, fue que ellos no pueden proceder sin suficiente evidencia. Sí. Cuando hay un cargo de violencia doméstica y luego no procede, ¿queda el récord o ya se desestima? Hay maneras de hacer un expungement, digamos que ponen cargos y después los retiran y tú tienes el miedo de quedar marcado, pero para poder hacer un expungement, que es sacarlo del récord, no es que se desaparece, tiene que conseguir permiso del fiscal, el fiscal tiene que firmar y después es un proceso con el Estado para removerlo de ahí si es un caso que no llega a que no hay una convicción. Luz. ¿Cuáles son los riesgos de una víctima cuando ya entonces quiere no ser más testigo? Porque ya sabemos que no es que quita los cargos. ¿Cuáles son los riesgos que la persona legalmente se expone? Legalmente no hay ningún riesgo, legalmente, pero la realidad es que la persona que son víctimas, especialmente en el escenario de violencia doméstica, y retiran cargos, como uno dice, o va y dicen no quiero servir como testigo más, son más propensos a ser víctimas otra vez. Y un alto número de esa persona, ya el victimario sabe que la persona tiene la capacidad de ir a la policía y ahora dicen, bueno, antes que vaya te mato. Entonces, creo que legalmente no hay consecuencias legales para la víctima, pero creo que de todas las otras maneras sí hay consecuencias, se ponen más en riesgo. Y si la persona es la primera que rompe los reglamentos que están, por ejemplo, la persona tiene entonces que el aislamiento, pero ella permite, estoy hablando de un caso médico, ella permite que entonces vuelvan otra vez a encontrarse, a reunirse, a ver la niña fuera del orden establecido por la ley. ¿Cuáles son las precauciones que ella puede recibir con esto? Ella como víctima que permita que él se acerque no tiene ninguna consecuencia. Él sí. Si la fiscalía o la policía se huele que él está ahí, va preso, porque está violando una orden de la corte. Entonces ya ahí se convierte en algo criminal versus algo civil, que es lo que es una orden de alejamiento. ¿Qué sucede? Eso refleja mucho cuando permiten que violen una orden.
afecta mucho los casos de familia, porque ahí le quita un poco de credibilidad a la víctima cuando está peleando por no darle custodia al esposo, porque el esposo es un abusador, o al novio, porque el novio era un abusador, pero ella misma está permitiendo que él vaya a la casa, que se lleve la niña, pero entonces quiere usar la orden de protección para quitarle custodia, o una cosa o la otra. Entonces uno tiene que entender, y la víctima no es como que piensan de una misma manera todas. Una persona que no es víctima, nunca ha sido víctima, no entiende cómo procesa la información la víctima. Y yo no hablo de eso porque eso no me toca a mí. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Cualquier pregunta que me tengan, Villanueva Sendero se pueden comunicar conmigo.